What initially attracted you to Costa Rican women? They are one of a kind. You will enjoy their company and you'll keep coming back for more. Hola, soy Melissa. Lo que me motivó a unirme a la agencia en realidad es tener una experiencia diferente, conocer muchísimas personas, tanto mis compañeras que vienen al evento como los caballeros que llegan a él. La verdad es que es bastante interesante, bonito y muy divertido. Hablando de tu estilo de vida, ¿qué es lo que te gusta hacer en tu día a día? ¿Cómo lo contarías? En mi día a día normalmente hago bastante actividad física porque soy entrenadora personal, también doy clases de yoga y de pilates, entonces tengo un día muy activo. Normalmente así es, paso bastante en clases, me gusta mucho relacionarme con personas, entonces eso para mí es muy importante, las relaciones sociales. Estoy acostumbrada a eso, por eso también estoy en estos eventos, pero normalmente es un día bastante dinámico. Cuéntame un poco sobre tu trabajo, a qué te dedicas actualmente, qué es lo que más disfruta de lo que haces. Soy entrenadora personal, como comentaba anteriormente, doy clases de yoga, de pilates, entre otras cosas en el ambiente del fitness y el wellness, y pues en realidad disfruto mucho lo que hago. Soy de las pocas personas que disfrutan realmente lo que hacen y que les apasiona. ¿Qué tipo de relación estás buscando? ¿Qué valores o cualidades son importantes para ti en una pareja? Estoy buscando un hombre caballeroso, atento, respetuoso, que tenga principios y valores arraigados, que crea en Dios también, que para mí es muy importante, y una persona que también tenga visión de vida muy similar a la mía. Cuando piensas en una relación con un caballero del extranjero, ¿qué es lo que más te atrae de esa idea? Lo que más me atrae de tal vez tener una relación con alguna persona de otro país es precisamente conocer su cultura, interactuar con una persona que tenga tal vez pues costumbres y alguna mentalidad distinta a la mentalidad latina, y pues más que todo eso. ¿Podrías contarnos si has tenido alguna experiencia con otras agencias matrimoniales? Nunca he tenido ninguna experiencia, esta es mi primera vez. De hecho, soy casi nueva en la agencia, pero me ha gustado muchísimo. Me ha gustado muchísimo, la verdad es que la paso súper divertido, las reuniones son bastante amenas, me gusta mucho porque es un ambiente muy cordial, es un ambiente bastante respetuoso y muy divertido. ¿Has tenido ya la oportunidad de conversar o conocer algún caballero por medio de esta agencia? Sí, he tenido la oportunidad de conocer un caballero que visitó el país y la verdad fue bastante respetuoso, fue bastante caballeroso y hemos tenido una amistad muy bonita. ¿Qué es lo que más te llama la atención de los hombres extranjeros? Lo que más me llama la atención del hombre extranjero es, bueno, que primero que nada son muy respetuosos, son muy caballerosos, son bastante formales, son personas que saben lo que quieren, son personas que buscan una estabilidad y eso es muy importante. Si llegara a surgir una relación seria con un caballero del extranjero, ¿te sentirías ante la posibilidad de mudarte a otro país? Puede ser, pero tendría que ser alguien que realmente valga la pena para hacer el cambio, pero estoy también andando. En una relación con alguien de otra cultura, ¿qué cosas crees que pueden ser positivas y enriquecedoras? Pienso que en una relación con una persona de otra cultura es ampliar muchísimo también el conocimiento, ampliar experiencias, tener experiencias nuevas, y eso es muy enriquecedor. Gracias, Melissa. Con gusto. Mi nombre es Diana, un placer, y lo que me motivó a inscribirme en esta agencia fue las ganas de encontrar el amor de mi vida. Cuéntame un poco sobre tu trabajo, ¿a qué te dedicas actualmente? Yo soy maestra privada, también trabajo como traductora. Aparte de eso, soy maquillista de efectos y edición especial. Y básicamente tengo un negocio propio en el cual, una oficina en el cual atiendo a niños de diferentes tipos de especialidades en el área privada. Cuando piensas en una relación con un caballero del extranjero, ¿qué es lo que más te atrae de esa idea?
Me atrae conocer nuevas culturas, el hecho de que alguien pueda brindarme el aprendizaje y el conocimiento de estar con alguien diferente. ¿Podrías contarnos si has tenido alguna experiencia con otras agencias matrimoniales? No, hasta el momento no he tenido ninguna otra experiencia. ¿En esta agencia has tenido la oportunidad de conversar o conocer a algún caballero del extranjero por nosotros? ¿Cómo te sentiste con esa interacción, si es así? Sí he logrado conocer y conectar con alguien. Estuvimos un poco más de un año. Volví porque tuvimos que terminar por diferentes inconvenientes, pero todo me fue muy bien y hasta el momento creo que me ha ido bastante bien. ¿Qué es lo que más te llama la atención de los hombres extranjeros? Como dije anteriormente, me llama mucho la atención conocer diferentes culturas, diferentes tipos de pensamientos, de creencias y sobre todo tratar con personas nuevas. Hablando un poco de ti, si tuvieras que describir tu estilo de vida y lo que te gusta hacer en tu día a día, ¿cómo lo contarías? Pues mi estilo de vida es realmente muy tranquila, a pesar de que me gusta mucho la aventura, me gusta mucho tener un equilibrio entre aventura y estabilidad. Mi vida diaria es levantarme, trabajar, estar con mis hijos, es realmente muy tranquila, pero también me gusta tomarme mis periodos de descanso en donde viajo, hago deportes, también hago ejercicio y me gusta mucho viajar y conocer otras culturas. ¿Qué tipo de relación estás buscando? ¿Qué valores o cualidades son importantes para ti en una pareja? Pues el principal valor que para mí es muy importante viene siendo el respeto, la lealtad y la felicidad. Y lo que busco es una relación seria con una persona que me pueda brindar un apoyo como yo se lo puedo dar a él. Si llegara a surgir una relación con un caballero del extranjero, ¿te sentirías ante la posibilidad de mudarte a otro país? Pues si la relación se torna un poco seria, sí, estaría totalmente abierta tanto de mudarme a otro país, sea cual sea, a como quedarme aquí y encontrar una mejor estabilidad para un beneficio mutuo. Imaginando un poco, ¿cómo verías a tu pareja dentro de algunos años si lograras encontrarla? Me vería muy feliz, esa es mi principal meta, ser feliz. Y también hacer feliz a alguien. Esa es lo principal, sobre todo con paz, con tranquilidad, con una estabilidad y con mucha aventura. En una relación con una persona de otra cultura, ¿qué cosas crees que pueden ser positivas y enriquecedoras? Puede ser muy enriquecedor aprender una nueva experiencia, tener nuevos valores, nuevos conocimientos y sobre todo aprender acerca de otras culturas para saber llevarnos lo mejor posible, tener un equilibrio entre ambas partes. Muchísimas gracias, Diana. Un placer. Are you a single man looking for love? Expand your horizons. Interested? Learn more at costa-rica-women.com.